esan ezean, azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta hedatzeko baimena ematen dabez. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. El primer punto, expediente 3723 del 2020. Adjudicación, si procede, del contrato de servicio de coordinación y gestión de la instalación deportiva, control de accesos, servicio de socorrismo y monitorización acuáticas del Polideportivo de Zalla. Nerea. Se han presentado 3 empresas, se ha realizado por parte de un experto externo una valoración técnica de las 3 propuestas y tras la mesa de contratación del 4 de marzo la puntuación de esa valoración técnica sería la siguiente: GMA Gestis por 24, UT Bonenjas Ozaya 36,75 y Guedan Servicios Deportivos 44,5. Tras la apertura en esa misma mesa de la oferta económica y la puntuación aplicada de la fórmula de valoración recogida en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la puntuación final da lugar a que la empresa adjudicataria, si procede, sería Guedan Servicios Deportivos. Y esa es la propuesta de traer a esta comisión. Mónica. Bai, eskerrik asko. Bueno, sí, ya hemos visto el tema de las puntuaciones y cómo se ha hecho la valoración y tal, y bueno, pues con todos los informes técnicos, pues ahí tampoco tenemos mucho más que decir o aportar, ya han hablado los informes. Pero bueno, si tenemos algunas preguntas y ya que van los 3 puntos relacionados, igual hacemos ahora las preguntas que tenemos, no tanto sobre la adjudicación, sino sobre la situación del polideportivo. Queríamos preguntar sobre los plazos exactos para la entrada en vigor del nuevo contrato, porque bueno, se habla de finales de abril o de principios de mayo, no sabemos exactamente cuándo o si tenéis datos exactos sobre eso. Pregunto más cosas o me vais. Vale. Bueno, y si el tema del segundo y el tercer punto, que supone pues una pequeña prórroga para llegar al principio de ese contrato, pues si se ha debido a algún tema técnico o ha pasado algo para tener que, bueno, pues ya sabíamos cuando finalizaba la prórroga que teníamos aprobada hace como un año, entonces, bueno, pues saber también por qué había sido esto. Queríamos preguntar también sobre los datos, si los tenéis aquí, de socios del año 2021, los datos de abonados que tenemos ya y bueno, si ha habido algún tema con los pagos, igual que haya podido afectar el cambio del contrato. Y también, ya que estamos, si sabéis algo de cómo está el tema de la licitación de la cafetería, si sabéis para cuándo sería y en qué condiciones. No sé si tenéis pensado hacer pues centros sociales del pueblo, otra fórmula o bueno, qué había de nuevo en esto. Y creo que eso es todo. Bueno, es que 2 de las preguntas se responden en los puntos 2 y 3, pero si quieres contesto a todas o pasamos a los puntos 2 y 3 y luego las que queden. Vale, venga, pues pasamos a los puntos 2 y 3 y después. Josu. Bueno, de todas formas no he dicho el tema del voto. Bueno, al no ser tampoco un tema menor este del polideportivo y tal, preferimos dejarlo para el pleno, para bueno, pues con lo que saquemos en claro de la comisión, trasladarlo al grupo y traer una decisión firme. Ongi da, bozkatzera pasatzen dugu. Aldeko botoak,
Abstentzioak? Bigarren puntua, expediente 3198 del 2018, aprobación, si procede, de la prórroga del contrato de gestión del servicio del polideportivo municipal, tiempo indispensable y condiciones. La propuesta para elevar al Pleno es la siguiente: acordar hasta el 30 de abril del 2021 o, en su defecto, hasta el inicio de la ejecución del nuevo contrato, la prórroga del contrato de gestión del servicio público del polideportivo municipal mediante concesión administrativa formalizado con la empresa Gestisport Sociedad Limitada. Nerea. Sí, como ha comentado mi compañera Rosana, en principio 30 de abril o hasta que se adjudique el actual contrato. Esto va un poco en coalición a la pregunta que habéis realizado. No tenemos una fecha concreta, pero calculamos que se puede acercar por ahí. Desde que se comunica la adjudicación a la empresa, que esto tendrá que realizarse después del pleno que celebraremos el viernes, tienen que transcurrir 15 días hábiles para poder adjudicar. Entonces, la estimación de las fechas anda por ahí. No tenemos una fecha concreta cerrada. Puede haber posibles alegaciones que puedan prorrogar, alargar el plazo de la prórroga. Mónica, si os yo. Había preguntado por el tema de socios de 2021 y de la cafetería. No sé si antes lo que te comentaba, eso, vale. Dar finalizado los 3 puntos y luego las preguntas que no tienen relación con ellos. Sí. Hirugarren puntua, expediente 3198 del 2018, modificación, si procede, de las condiciones de la concesión del servicio público del polideportivo municipal. La propuesta para llevar al Pleno es la siguiente: modificar una de las condiciones establecidas en la cláusula 3 del pliego de condiciones administrativas que sirvieron de base para la adjudicación del contrato suscrito con fecha 31 de marzo del 2009 con la empresa Gestisport para la gestión del servicio público del polideportivo municipal, y en concreto modificar la obligación de la adjudicataria de recaudación de los ingresos directamente al público usuario en lo relativo a la recaudación de la tasa anual de abonados al polideportivo, que se efectuará por el Ayuntamiento al venir referida a un periodo superior 9 meses al de la prórroga prevista 1 mes. Y segundo, notificar a la empresa Gestisport el presente acuerdo a los efectos oportunos, significándole que el mismo viene motivado por razones de interés público basadas en la gestión eficaz y eficiente de los recursos y en garantizar los ingresos a percibir por el nuevo adjudicatario, en base a la potestad discrecional recogida en el artículo 127 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. Nerea. Sí, bueno, es un poco lo que ha explicado mi compañera. Hasta ahora, con el contrato actual, el cobro sobre todo de los abonos anuales, bueno, de todo, pero en concreto de los abonos anuales, lo realizaba la empresa gestora. Con la nueva adjudicación sería el ayuntamiento el encargado de realizar estos cobros. Entonces, en este momento de prórroga de aproximadamente 1 mes, veíamos que podía alterar a los vecinos el hecho de que cobrar, luego andar devolviendo, etcétera. Entonces hemos pensado hacer llamémoslo periodo de gracia este mes de abril. En mayo, cuando esté adjudicado el contrato, el ayuntamiento cobrar la segunda parte del abono y devolver o liquidar con Gestisport la parte correspondiente al mes o a los días o a las semanas de prórroga del contrato actual. Mónica, Guillorik, Josu, bozkatzera pasatzen dugu. Aldeko botoak, abstentzioa. Ok, Sí, creo que más o menos quedan 2 preguntas respondidas con esto. Respecto a los datos de los socios abonados, no los tenemos aquí ahora mismo, pero bueno, se puede os los pasamos. Lo de los pagos creo que ha quedado respondido en el punto 3 y con la licitación de la cafetería se ha hecho pública y
y os pasaremos también las condiciones de la licitación. Gehiorik? Mesedez. Bueno, gai zerrendan ez dagoen ez gehiago eztabaidatzekorik bukatu itzaten bat. Eskerrik asko.